Bien, hoy vamos a ver el alternador. Fijaros, el alternador en uno de sus extremos tiene una polea. Siempre y cuando hagamos girar la polea, lo que va a hacer el alternador es generar una corriente eléctrica entre su positivo, que es el tornillo que estáis viendo, y su negativo, que es la carcasa. Por lo tanto, entre sus dos extremos aparecerá una tensión. Esta tensión vamos a suponer que son, por ejemplo, 13,2 voltios. Bien, lo que podemos ver, por tanto, que el alternador lo podemos considerar como si fuera una especie de pila que genera una electricidad y tiene una tensión solamente cuando el motor de combustión gira y consigue girar la polea del alternador. Dicho de otra manera, si el alternador está parado, tendríamos aquí, y lo vamos a poner en rojo, 0 voltios, ¿vale? Otra cosa importante es que esta polea se mueve a través de una correa y, como hemos dicho, la correa viene del motor de combustión, y si la cortamos podemos ver una serie de V's, y esas V's reciben el nombre de poli-V. Poli viene de mucha, V de V, la letra V. Por lo tanto, cuando cortamos esa correa, lo que se ve es muchas V's y por tanto se dice que esta correa es poli-V. Bien, vamos a ver qué tiene dentro el alternador. Aquí podemos ver todos los elementos que tiene el alternador. No son difíciles, al principio pueden llamar la atención, pero fijaros que tenemos la polea por donde coge el movimiento de rotación, una tapa de sujeción del alternador. Fijaros como también está aquí el apoyo del eje del elemento que rota. Ese apoyo es donde se encuentran los rodamientos. Este elemento que hemos dicho que rota recibe el nombre de rotor, o también recibe el nombre de inductor, porque es el que va a crear los campos magnéticos. De manera que aquí aparece un polo norte, aquí aparece un polo sur, aquí vuelve a aparecer un polo norte, ¿vale? Y así sucesivamente, es decir, aquí habría uno sur, uno norte. Sí, lo que estamos es viendo que hay una serie de imanes alternados norte y sur que se generan siempre y cuando en ese elemento reciba una corriente eléctrica. Ya lo veremos más adelante. Luego tenemos un elemento que está parado, estático, que recibe el nombre de estator, y es el que va a crear la corriente. Ya lo veremos más adelante también. Luego una tapa posterior que también va a sujetar el eje en su otro lado, y aparece un elemento también que os llamará la atención, que es el rectificador, que ya veremos para qué sirve también, y el regulador, que como su nombre indica regulará la tensión, pero ya lo veremos más detenidamente. Por tanto, volvemos a repetir: polea, tapa del lado de accionamiento, rotor o inductor inducido, tapa del lado de los diodos, diodos o rectificador, regulador, y tapa de plástico negra que sirve de protección. Vistos los elementos, de momento no sabemos cómo funciona, pero es importante quedarnos con cada uno de ellos. Ahora lo veremos a continuación. Y el primero que vamos a ver y estudiar es el llamado inductor. Es muy simple de entender. Vamos a poner el lápiz más finito para que no haya complicación. Y fijaros que hay dos anillos cobrizos, este y este. Esos anillos cobrizos son los anillos por donde van a entrar la electricidad. A esos anillos cobrizos, en uno de ellos va soldada una bobina que va enrollada aquí, no sé si lo veis ya en color rojizo, aquí abajo, no sé si lo podéis ver, aquí abajo ya hay una bobina en color cobrizo. Vamos a aumentarlo para que veáis, ¿veis? Bien, el extremo de la bobina, que lo he dejado aquí, terminaría aquí. ¿Qué hace esto? Pues muy simple. Si a la bobina le meto por un lado positivo y por otro lado negativo, esto ya lo hemos estudiado en teoría, lo que hace es que circula una corriente eléctrica por la bobina y eso generará un campo magnético. Bien, aquí lo podemos ver mucho mejor de lateral. Entonces hemos dicho que aquí vamos a meter un positivo, aquí por ejemplo vamos a meter el negativo y vamos a poner de color verde ahora la bobina. Bien, la bobina iría así, enrollada aquí, ¿vale?
y terminaría aquí. Fijaros, y yo no sé si lo habéis dado en teoría, pero en la bobina se va a crear por un lado un imán. En este caso, por ejemplo, aquí se va a crear un imán norte, ¿vale? Y en el otro lado de la bobina, es decir, por esta cara de la bobina, se va a crear un imán sur. Vamos a ponerlo un poco de lado para que la veáis mejor. La bobina sería algo así, es decir, tiene dos caras, esta parte de aquí, y si miráramos por detrás de la pantalla tendría la otra cara, ¿vale? Por una cara, la que estáis viendo sería un polo, por ejemplo el polo norte de la bobina, es decir, crea un imán norte, y si la viéramos por detrás de la pantalla crearía un imán sur. Bien, ¿qué quiere decir esto? Pues si hemos dicho que esto es el polo norte, ¿vale? Vamos a suponer que es el polo norte, como el metal este de aquí, voy a señalarlo, todo este metal, todo este está tocando con el polo norte, todo esto sería norte. Todo esto sería norte, ¿vale? Bien, el lado contrario, sin embargo, el que está por detrás de la pantalla, el que da la bobina detrás de la pantalla, es decir, vamos a poner un color diferente, violeta, por ejemplo. Como está rozando con esta pieza el otro lado de la bobina, toda esta parte de aquí sería sur. Bien, entonces, dicho de una manera, este sería norte, este sería norte, este sería norte, este sería sur y este sería sur. Vamos, al fin y al cabo lo único que tenemos son imanes alternados, es decir, uno de un polo, otro de otro, uno de un polo, otro de otro. Por lo tanto, la función es transformar corriente eléctrica en campo magnético. Bien, vamos a ver este elemento. Fijaros, este elemento se llama el inducido. Este elemento se llama inducido porque no es el propio creador del campo magnético. El que crea el campo magnético es el que está dentro, el que va aquí dentro, el que rota, que hemos visto ya anteriormente, llamado rotor. Este lo recibe el campo magnético, por eso recibe el nombre de inducido. Así que fijaros, y vamos a aumentar, aquí hay dos extremos y dos extremos. Vamos a ver cómo estaría esto creado, cómo lo fabrican. Bien, pues si cogemos un extremo y lo vamos a poner en otro color, por ejemplo rojo, por aquí iría una bobina que estaría enrollada, como podéis ver, enrollada, y terminaría, por ejemplo, aquí. Ahí habría una bobina. Fijaros también que si cojo, por ejemplo, el verde, habría una bobina que va aquí, porque hemos dicho que hay dos extremos, baja, está enrollada, y al final termina aquí. Y vamos a suponer que hay otra bobina, en este caso color azul, ¿vale? Que fijaros ahora aquí, porque había dos extremos, está enrollada, y termina aquí. Es decir, ahí dentro no hay más que 3 bobinas enrolladas. ¿Y para qué hay 3 bobinas enrolladas? Pues vamos a verlo. Fijaros cómo funciona un alternador, es muy simple. Por un lado, hemos visto que el alternador tiene bobinas, pero también hemos visto que tiene imanes, aunque son imanes eléctricos, pero al fin y al cabo son imanes. Es decir, a través de corriente eléctrica generamos imanes. Pues bien, hay un científico que descubrió que cuando a una bobina se le acerca y se le aleja un imán, aparece por ella una corriente eléctrica. Es decir, entre sus extremos tenemos tensión, tenemos voltios, que podemos utilizarlo para encender lámparas o cualquier cosa. Bien, diréis, si el imán está parado genera tensión y hay corriente eléctrica, pues no. Y eso es lo que ocurre en este caso. Fijaros que este de aquí es el rotor del alternador, el que rota, hemos dicho. Si el rotor está parado porque el motor de combustión no gira, el imán no se acerca y se aleja a la bobina, y por lo tanto la bobina generará una tensión de 0 voltios. Es decir, necesitamos que esté continuamente girando para que se genere tensión. Fijaros, por ejemplo, cómo el imán, cuando sigue girando, ya el polo norte ha avanzado, ¿veis? Aquí está un poquito más bajo y sin embargo aquí ha subido. Fijaros también cómo sigue girando. El polo norte ahora está enfrentado
y así continuamente seguirá girando. Y esto hará que el imán se aleje y se acerque de las bobinas generando una tensión. Pero fijaros, la tensión que se genera en la bobina es de este tipo. Es una tensión que varía. Si os fijáis, la tensión sube, baja, sube, baja, sube. Es decir, es una tensión que alterna sus valores. Cambian, alternar es cambiar, cambian de positivo a negativo. Es decir, aquí por ejemplo, y lo vamos a poner por ejemplo en otro color, vamos a ponerlo en rojo. Cuando empezamos a medir, por ejemplo en este punto es 0 voltios, pero un poquito más tarde es 1 voltio y un poquito más tarde son 2 voltios y así hasta que llega a un máximo. Y luego va bajando, si os fijáis, va bajando, de nuevo se hace 0 voltios. Y sigue bajando. Es decir, va cambiando de valor. ¿Qué ocurre? Que en el coche este tipo de tensión no es la que se usa. En el coche necesitamos tensión continua. Recordar, la tensión continua es una tensión que no varía en el tiempo. Es decir, vamos a suponer que siempre tenemos 12 voltios. Esta es la tensión continua. Continua, ¿vale? Y es la que utiliza en este caso el coche para encender las lámparas, para hacer funcionar los circuitos electrónicos. Por lo tanto, este tipo de corrientes, o vamos a decir de tensiones que varían, no son útiles para el coche. Y como no son útiles, las tenemos que transformar. Pero antes de transformarlas, algunos os preguntaréis, sí, pero tú nos has dicho que hay 3 bobinas. Sí, pues cada una de las bobinas está generando una corriente eléctrica, una tensión. Y podéis verlos aquí. Vamos a verlo. Fijaros. Una de las bobinas que pintamos azules genera, por ejemplo, esta tensión. La roja genera esta tensión y la verde genera esta tensión. No os liéis, simplemente son como 3 bobinas generando 3 corrientes alternas, es decir, 3 bobinas que están generando tensión que van variando, es decir, es como si tuvierais una pila en la que su tensión varía continuamente, pero lo hace muy rápido. Ahora, si os fijáis, las 3 bobinas no generan la tensión al mismo tiempo, es decir, no están una encima de otra. No está la azul encima de la roja y la roja encima de la verde. Eso significa que están desfasadas. Desfasada significa que cuando una está en el máximo, como veis aquí, la otra todavía no. Por ejemplo, la roja, ¿veis? La roja no alcanza su máximo hasta aquí. Bueno, entonces, recapitulando, vamos a recapitular para entenderlo bien. Por un lado, el rotor creaba el campo magnético. Bien, el rotor va dentro del estator, que está aquí. Claro. Entonces, como el rotor son imanes y gira dentro de bobinas, las bobinas están generando a través de sus extremos corrientes o tensiones alternas, como queréis decirles. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Que el coche no utiliza este tipo de tensión. Necesitamos, por tanto, este elemento. ¿Cómo se llama? Rectificador. Es decir, rectificar la tensión. Y fijaros lo que hace el rectificador. Vamos a verlo aquí. Estas eran las 3 tensiones que se generan, la azul, la verde y la roja. Lo que va a hacer el rectificador es rectificar, es decir, va a convertir esas 3 tensiones en una única tensión recta o casi recta. Es decir, más o menos, podéis imaginarlo como si fuera la recta, es aproximado. Diréis alguno, no es recto, pero sí, prácticamente puede ser como si fuera una recta, ¿vale? Por lo tanto, lo que hace el rectificador es rectificar, convertirlo en continuo. Ya no es alterna. ¿Ahora qué? Me preguntaré, sí, pero hemos visto además otro elemento. El otro elemento, este de aquí, ¿para qué sirve ese? Que sí, que tiene escobillas como en el motor de arranque, pero fijaros cómo aparece aquí este elemento que es el regulador. Pues también muy fácil de entender. Vamos a ver lo que hace el regulador.
Si el motor de combustión gira a muchas revoluciones, la tensión que se genera va a ser, por ejemplo, esta. Pero ¿qué ocurriría si el motor gira a más revoluciones? Pues que puede ser que genere una tensión más alta. Es decir, dependiendo de la velocidad de giro del motor, generará más o menos tensión. Bien, imaginaros que esto de aquí, vamos a verlo, fuera 12 voltios, ¿vale? Hemos conseguido una línea azul prácticamente continua, ¿vale? Imaginaros que fueran 12 voltios. Bien, una vez la tensión rectificada, podemos conseguir prácticamente 12 voltios. Pero imaginamos que apretamos el acelerador. Si apretamos el acelerador, gira con mayor velocidad el alternador y puede generar, por ejemplo, 13 voltios. Y si apretamos más el acelerador, imaginaros que nos vamos a 17 voltios. Bien, ¿qué ocurriría si a las lámparas del coche se le meten 17 voltios? Pues se queman. Por lo tanto, necesitamos a la fuerza el elemento llamado regulador. En definitiva, el regulador, la función que tiene es que independientemente de la velocidad que lleva el motor, siempre tengamos la misma tensión a la salida del alternador. Si no es la misma, cercana a la misma. Es decir, no podemos permitir que un alternador a veces nos dé 17 voltios porque nos fundiría las lámparas, otras veces nos dé 11 porque no haría funcionar bien los circuitos electrónicos. Por lo tanto, el regulador siempre nos debe dar una tensión cercanamente constante, es decir, fija, y que va a hacer funcionar todos los elementos del coche de forma correcta. Bien, ahí vemos entonces la importancia del regulador de regular la tensión de salida del alternador independientemente de las revoluciones del motor de combustión. Bueno, ahora vamos a entender el circuito del alternador. Hay muchos circuitos, generalmente suelen ser muy parecidos. Vamos a irnos a este circuito del alternador. En principio puede parecer un poco difícil de entender, pero no es nada difícil. Fijaros, aparece por un lado vamos a poner en color desde aquí, bien. Aparece por un lado la batería, por otro lado aparece aquí como una especie de interruptor que no es más que la llave de contacto. Aquí aparece una lamparita que no es más que el testigo del cuadro, ¿vale? Es decir, la lamparita iría justo detrás de este símbolo para que se encienda y ya veremos para qué, ¿vale? Y si observáis, también aparecen una serie de elementos llamados diodos. En este caso son estos de aquí, se llaman diodos de potencia porque por ellos circula mucha electricidad. Sin embargo, estos tres de aquí se llaman diodos auxiliares porque por ellos no circulan mucha electricidad. Bien, independientemente de eso y de no complicarnos, porque ya no es momento de complicarnos ya terminando el curso, fijaros que todo esto encerrado entre líneas y puntos, formando un cuadrado, no es más que el alternador. Como vimos antes, y ya no sé si os acordáis, aquí por ejemplo podéis ver el rotor que se dibuja así. Estas son las tres bobinas del inducido que se dibujan así. Esto de aquí lo vamos a pintar de otro color, sería el puente de diodos que se dibuja así. Y finalmente aquí tenéis el regulador que se dibuja así. Pero bueno, no os asustéis, nos vamos a pasar a un dibujo muchísimo más fácil y veréis que es muy fácil. Bien, aquí tenéis dibujado ya la batería por un lado. Por otro lado he dibujado la parte de atrás del alternador, el culo si queréis llamarle, ¿vale? Aquí está la lámpara testigo, una lamparita, ¿vale? Fijaros, es la que ilumina el testigo del cuadro. Y es interesante ver que los testigos se simbolizan de esta manera, ¿veis? Aquí se simboliza poniéndolo opaco. No es como una lámpara normal que es solamente un cruce, sino que además se llena de tiza el interior para que veáis que es un testigo. Bien, y esto lo último que nos queda es la llave de contacto.
Es lo mismo si os fijáis que el dibujo anterior, mucho más simple, pero es lo mismo. Batería, en este caso llave de contacto, que es el 4, llave de contacto que hemos puesto aquí, ¿vale? Vamos a ponerlo para que lo veáis bien. Vamos a ir viéndolo para que veáis. El verde hemos dicho que es el alternador, está aquí, ¿vale? En este caso la lámpara testigo está aquí, la llave de contacto está aquí y la batería está aquí. Es decir, que no es nada complicado. Vais a ver qué facilito todo esto. Bien, detrás del alternador existen, vamos a decir, bornas o extremos. En este caso yo he puesto aquí una, la B positivo y la D positiva. El negativo lo coge del chasis como siempre. Fijaros que el alternador está siempre atornillado al motor de combustión. El motor de combustión al final termina tocando la chapa. Y en este caso la chapa, si os fijáis, siempre está tocando negativo. Aquí lo podéis ver, negativo de batería siempre está tocando con chapa. Y con esto, todo esto es chapa, 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 chapa. Al final el alternador termina teniendo en su parte del cuerpo negativo. Bien, pues vamos a ver cómo funciona esto, porque es más simple de lo que parece. Para verlo, porque a lo que nos interesa toda esta que estamos viendo, sobre todo lo que me interesa es para que descubráis cómo se descubren las averías del alternador. Es decir, realmente en teoría veréis todo esto. Entonces mi objetivo es que veáis cómo se descubren las averías, porque es muy fácil. Bien, fijaros que aquí tenemos un alternador y este le llaman el culo del alternador. Siempre vais a ver un tornillo gordo con, en este caso, alrededor un aislante negro, porque el tornillo no puede tocar con carcasa. ¿Por qué? Porque la carcasa es el negativo y ese tornillo en concreto, este tornillo de aquí es el positivo. Bien, aparte suelen aparecer, y yo no sé si lo veis aquí, una ficha con extremos, tiene dos terminales y aquí lo vamos a ver mejor. Fijaros, estos son los terminales, ¿veis? Este terminal que llaman L es el que va a la lámpara y este de aquí, S señal, que es el que va, a veces le llaman W a veces, y es el que va a mandar una señal al tacómetro, es decir, a esto de aquí es el que indica las revoluciones por minuto que tiene el motor. Es decir, muchas veces del alternador se va a sacar el número de revoluciones por minuto al que va el motor. ¿Por qué? Porque fijaros que si la tensión que genera el alternador es esta, cuando estamos en este caso pisando el acelerador, si pisamos aún más, pues se va a generar otra tensión, y si pisamos aún más todavía se genera otra. Lo que ocurre es que en este caso la señal del alternador va a salir de ese terminal y va a llegar al tacómetro. Y el tacómetro, dependiendo si es esta señal o esta la que llega, marcará unas revoluciones u otra, ¿vale? Es decir, el tacómetro detecta la velocidad del motor, porque al fin y al cabo el alternador está enganchado al motor de combustión. Aquí tenemos también el culo de otro alternador para que veáis que existen muchos tipos, pero siempre recordar que el tornillo gordo va a ser un B positivo, es decir, por donde sale la corriente para cargar la batería o para ir a los circuitos eléctricos. El D positivo ya veremos para qué sirve y el W también, aunque ya adelantando podremos decir que el D positivo va a ir a la lámpara testigo del cuadro de instrumento y que el W va a ir al tacómetro, es decir, al indicador de la velocidad. Bien, hemos hablado del alternador, aún no hemos dicho dónde va. Aquí podéis ver cómo va, cómo a través de la correa coge el movimiento del motor de combustión. Y siempre que tengamos el alternador es el elemento, por tanto, que va a cargar la batería y que cuando el motor está funcionando es el que va a suministrar la electricidad a todos los elementos o circuitos del coche. Bien, vamos a hacer las comprobaciones del alternador. Recordar que todo lo que hemos visto fundamentalmente es para comprobar el alternador, que es lo que a ustedes os compete como mecánico.
Entonces, ¿qué va a ocurrir normalmente? Pues va a venir un cliente al taller y nos va a decir que no puede arrancar el vehículo, o bien que las lámparas se le funden muy continuamente o que se le funden de dos en dos. Es decir, algo relacionado con el sistema de carga y arranque. En este caso, por ejemplo, si no arranca, muchas veces podemos pensar que es el motor de arranque, pero a veces es que la batería no está suficientemente cargada. Si la batería no está suficientemente cargada, puede ser por dos motivos. Puede ser porque la batería ya está deteriorada con los años y no se cargue, o bien porque el alternador no la está cargando, no le está suministrando la electricidad para que ella se cargue. Por lo tanto, fijaros que el sistema de carga y arranque es todo como una unidad y tendremos como mecánico que ver cuál es la parte que está mal. De hecho, vamos a partir de eso, que el cliente viene y que nos dice que el motor no arranca. Si no arranca, lo que vamos a hacer, sobre todo, como dijimos en el ejercicio anterior o la actividad anterior, es comprobar la batería. Para comprobar la batería, lo primero es que nos vamos a ir a la tabla, ya está señalada. Por ejemplo, vamos a suponer que el cliente tiene una batería de tipo gel y en este caso, que está al 100% cargada, debería de tener una tensión de 12,85 voltios. Si la batería no tiene esa tensión, puede ser en este caso que en este cargada le podemos meter el cargador del taller, ponerla en carga y dejarla suficientemente cargada. Porque esto es un paso importante. Hay que partir para comprobar el alternador de que su batería esté bien cargada. Bien, una vez que la batería la hemos comprobado, si estuviera en este caso a 12,85 podríamos decir que está correcta. Si no tiene 12,85 o una tensión cercana, pues ya podríamos decir que o bien el alternador no la está cargando suficientemente o bien la batería está deteriorada. Así que seguimos haciendo prueba y lo que vamos a hacer ahora es el segundo paso. Vamos a insertar la llave sin arrancar y en este caso la lámpara testigo que aparece en el cuadro de instrumento debe encenderse. Vamos a verlo mejor. Se refiere a esta lámpara testigo, la lámpara con el símbolo de la batería. Cuando metemos la llave sin arrancar, simplemente la giramos en la posición de accesorio, debe de encenderse. No sé si os acordáis que la llave de contacto puede tener diferentes posiciones y aquí lo podéis ver. Cuando está bloqueado el volante está en lock, que significa bloqueo, pero fijaros que cuando te metes en el coche y giras una única vez, o si dijéramos la primera vez, la estás poniendo en accesorio. Accesorio significa que puedes poner radio, levaluna, es decir, puedes poner circuitos accesorios. Bien, cuando tú lo pones en ACC, en accesorio, la lámpara testigo debe de encenderse. Esta lámpara, si no se enciende, ya posiblemente pueda haber una avería del alternador. Vamos con la siguiente comprobación. Vamos a la cuadro, ¿vale? La siguiente comprobación es arrancar el vehículo. Vamos a arrancar el vehículo y lo que tiene que ocurrir es que la lámpara testigo se debe de apagar. Es decir, vamos a introducirnos dentro del coche, vamos a meter la llave, vamos a llevar el bombín hasta Start, que lo que haría es arrancar el motor de arranque, y justo un muelle, cuando soltamos la llave, retrocede la llave y la lleva a la posición ON. De manera que ahí, justo en la posición ON, la lámpara testigo debe de apagarse. Si no se apaga la lámpara testigo, tenemos problema con el alternador. Bien, a partir de ahora, como mecánicos que sois, cada vez que os montéis en un coche y alguien tenga arrancado el coche y os fijéis en la lámpara testigo de la batería, si cuando está arrancado el vehículo de la persona con la que estáis, la lámpara testigo está encendida, eso indicará que tiene un problema del alternador. El alternador no cargará bien la batería. Otra cosa que podemos comprobar es la tensión entre la borna B positiva del alternador y masa, que debe dar siempre entre 13,8 y 15,2 voltios aproximadamente. Es decir, vamos a verlo. Vamos para allá. Si yo con el polímetro mido en tensión entre este punto y este, lo que es chapa, o si queréis la misma carcasa del alternador, y siempre con el polímetro puesto en voltio, en este caso lo hemos puesto en 20, la tensión que debe medir
es la que hemos dicho, 13,8 o 15,2 voltios. Es decir, entre ese valor y ese. Por ejemplo, 14 estaría bien, 15 también, pero si observamos que aparecen 17 voltios, ya nos indicaría que está mal. Por lo tanto, esa medida es importante. Recordar también que en vez de hacerla aquí, en la carcasa, también lo puedo hacer directamente aquí, porque al final la carcasa está unida. Si os fijáis, toda esta es la carcasa, está unida a negativo de batería. Al fin y al cabo me da igual. También es importante que sepáis que en vez de hacerlo en el B positivo, también lo puedo hacer aquí, en la borna positiva. ¿Por qué? Porque este cable los une. Y al unirlos me da igual hacerlo o en este punto o en este punto. Me está dando igual porque voy a medir lo mismo. Muchas veces es más fácil medir en la batería que en el alternador porque el alternador está normalmente muy escondido. ¿Qué ocurrirá en el caso de que tengamos el taller en sí? Porque esto es un dibujo, pero en el taller, ¿qué ocurre? Pues nada, muy fácil. Buscamos siempre el tornillo más gordo, con el cable más gordo. Ese es el B positivo. Bien, pues para medir la tensión hemos dicho entre B positivo, pues nada, a B positivo. Aunque ya hemos dicho que podemos tocar el borne positivo de batería y ya me da igual si este cable es más gordo que este, es que me da igual porque en el borne positivo de batería no me voy a equivocar. Pero bueno, si lo queréis hacer en el alternador, en el B positivo y en la chapa. Y ahí mediríamos la tensión. Siguiente comprobación que vamos a hacer. ¿Qué tiene que ocurrir o qué función tenía el regulador? Pues mantener que la tensión que da el alternador siempre sea la misma. Es decir, si mi alternador está dando siempre 13,8 voltios más o menos a todos los circuitos del coche, lo que no puede ser es que aceleremos y de pronto en vez de 13,8 me dé 17 voltios porque me fundiría todos los circuitos. Así que fijaros, lo que vamos a hacer para comprobarlo es bien fácil. Vamos a sentarnos en el coche y vamos a hacer lo mismo, vamos a medir la tensión. Vamos a ponerla así. Vamos a medir la tensión entre el negativo y el positivo del alternador o directamente entre el negativo de batería y positivo de batería. ¿Y qué tiene que ocurrir? Que al acelerar aquí en el polímetro siempre tiene que dar más o menos la misma tensión. Es decir, si me da más o menos 13,9, pues vale, 13,9 si acelero. Bueno, puede ser que me dé 14, no pasa nada. O si disminuye la aceleración, no pasa nada, que dé 13,7, no pasa nada. Lo que no puede ocurrir es que cuando ya acelere, de pronto se pueda poner a 17 voltios. Es decir, conforme vaya acelerando, si vais viendo que sube la tensión y sobrepasa el valor que hemos dicho de los 15,2, eso nos indicará que el regulador del alternador está malo. No regula la tensión, si os fijáis. Es decir, no siempre da la misma tensión, sino que no está regulando, este aparato no está funcionando, tendríamos que cambiar el regulador. Que lo venden, si lo podéis meter incluso en Amazon directamente, que lo venden de cualquier modelo. Esta marca es ELA, pero existen otras como Bosch, que es muy común también en el regulador. Y vamos ya con la última comprobación. La última comprobación es medir la intensidad, es decir, hemos dicho que el alternador carga la batería. Vamos a ver qué significa eso. Bueno, vamos a borrar todo esto. Borro todo. Cuando el alternador, y vamos a ponerlo esta vez en rojo para que veáis bien, cuando el alternador, su polea está girando, por aquí sale corriente eléctrica, sale una intensidad. Y esa intensidad lo que va a hacer es cargar la batería. Vamos a suponer como si fuera agua, lo que está como echándole agua. Es decir, como si cuando gira el motor, lo que hace el alternador es echar agua por esta manguera y está llenando continuamente la batería. No solamente está llenando la batería, sino que además cualquier circuito que esté agarrado por aquí, vamos a suponer por ejemplo que hubiera una lamparita de cualquier circuito, ¿vale? Pues nada, no solo llena la batería, sino que además la electricidad circula por el circuito y hace encender la lámpara. Si lo podéis imaginar como si fuera agua, el alternador como si echa agua, carga la batería, que es como una especie de cubo que se está llenando,
¿vale? Pero también iría por, en este caso, la manguera de este circuito y llegaría a la lámpara. Bien, bueno, esto algunos dirán que qué barbaridad que diga agua cuando habla de electricidad, pero es muy fácil de entender de esta manera. Bien, esa es la intensidad de carga. ¿Cómo puedo yo medir la intensidad? Pues muy fácil, cogiendo lo que le llaman directamente la pinza amperimétrica. Si lo que voy a meter el cable aquí dentro y poniendo el polímetro en intensidad en continua, voy a medir. ¿Qué ocurre cuando mida? Bien, pues lo que voy a hacer realmente, vamos a ponerlo para que lo veáis, sería coger la pinza amperimétrica y ponerla aquí, ahí. Entonces aquí me va a medir la intensidad, con el amperímetro me va a marcar los amperios. ¿Qué creéis que va a ocurrir? Pues cuando el coche está arrancado, pues normalmente nos va a dar un valor bajo de amperios, porque si no ponemos ningún circuito va a dar un valor bajo de amperios. Pero lo que vamos a ir haciendo fundamentalmente es ir poniendo circuitos. Vamos a poner, por ejemplo, el circuito del limpia y vamos a observar que la intensidad, si inicialmente me daba entre 15 y 20 amperios aproximadamente, cuando vaya poniendo un circuito, pues ahora el alternador va a generar más electricidad y a lo mejor me da 28 amperios. Si ahora pongo en este caso la radio, pues el alternador va a generar más electricidad y ahora me da a lo mejor 35 amperios. Es decir, conforme vaya yo encendiendo circuitos en el vehículo, el amperímetro tiene que ir subiendo en intensidad. Eso significa que el alternador está funcionando correctamente y está generando más electricidad a más electricidad que yo demando o le pido a la batería, ¿vale? En definitiva, las pruebas del alternador se pueden hacer en el cable que sale de batería y no es necesario irse a este extremo, porque este extremo normalmente está muy escondido, está generalmente el alternador suele estar muy escondido en el vehículo. Por lo tanto, aquí sí puedo poner fácilmente la pinza amperimétrica o también puedo medir perfectamente con el polímetro, con la pinza roja en este extremo, ¿vale? Recordar eso. Entonces, en resumen, el alternador es fácil de recordar y vamos a hacer una recapitulación de todo lo que hemos dicho. Primero, comprobar bien la batería. Si está correcta la batería, pasaremos a ver el testigo. Cuando la llave de contacto está simplemente en accesorio, la lámpara testigo debe de encender, ¿vale? Ahora borro. Cuando la llave de contacto pasa, en este caso, a arrancar el vehículo y posteriormente se pone en la posición on, la lámpara testigo no se debe de encender. Cuidado, si permanece encendida hay un problema del alternador. Siguiente paso, voy a comprobar la tensión que hay entre este punto y este. ¿Por qué? Porque esos dos puntos al final son los mismos que este, y si te fijas, la carcasa, ¿vale? Por lo tanto voy a mirar, en vez de mirar aquí, que es difícil de acceder, voy a mirar aquí y aquí. La tensión en el alternador tiene que estar más o menos entre 13,8 y 15,2 más o menos. Bien, si no está en esos valores, algo anda mal. Siguiente, diré a un mecánico que se siente y acelere. Conforme vaya acelerando, la tensión que mida en este punto y este, que es los mismos que hemos dicho, este y este, debe permanecer constante, no irse cada vez más alto, no debe de ser 15, 16, 17, ¿vale? Significaría que el regulador está malo. Y finalmente podemos medir perfectamente en este cable la intensidad. En el momento que midamos ahí la intensidad en amperios, conforme vayamos poniendo circuitos, debe de ir aumentando la intensidad que el alternador suministra a la batería.